Bueno, la primera vez que me tocó reflexionar sobre el concepto de transformación digital tenía 12 años. Estaba en cuarto elemental y el profesor nos dice, tienen que escribir un ensayo de cómo se imaginan el colegio del futuro. Al oír la palabra futuro, todos los estudiantes entramos como en hacer un compilado de tecnologías e imprimirlas al colegio. Y el resultado fue algo así. El profesor llegó aterrado porque habíamos deshumanizado completamente al colegio. Ya eran robots en vez de profesores, ya no había cafetería, sino todo lleno de dispensadores. Y de pronto, en un acto de lucidez, le pidió a una de las compañeras, una francesa, que pasara a leer el ensayo que ella había escrito de cómo se imaginaba ella el colegio del futuro. Y ella se lo imaginaba, así. Entonces, el primer mensaje que les quiero dar hoy sobre este tema de transformación digital es el propósito. La tecnología, por supuesto, que permite hacer muchas cosas, pero quienes definen el propósito somos nosotros. Aprovechemos eso para definir que el propósito sea adecuado, que sea chévere, que sea agradable para nosotros, para la sociedad y para la humanidad. El segundo punto, y ya lo han mencionado, parece que todas las conferencias salen de los mismos libros que nos leímos, es el mindset. ¿Con qué mindset vamos a enfrentar justamente esta transformación digital? Y yo creo que el mindset tiene que ser el mindset 10X. Uno no hace una transformación digital para solamente mejorar 10%. Ese es tal vez el punto donde yo más veo frustración en las empresas. Emprenden un proyecto de transformación digital y los objetivos no son lo suficientemente ambiciosos, entonces se quedan con mucha frustración. La transformación digital es ante todo transformación, es el camino de la aventura, es realmente el camino del descubrimiento. Y ahí el mindset tiene que ser un mindset absolutamente renovador 10X. A veces es mejor ponerse un techo muy alto y lograr solamente el 1% de ese techo, suficientemente ambicioso, que solamente lograr el 99% de un propósito no lo suficientemente ambicioso. Algunos ejemplos de compañías 10X, por supuesto Google. Desde el principio no dijimos vamos a mejorar un poquito el buscador de Netscape, sino que realmente nuestra misión era organizar la información mundial. Y muchos de los proyectos que ustedes conocen tenían esa visión 10X. Los que son más viejitos como yo y saben el tema difícil que era el de los mapas hace 20 años, saben que imaginarse un mapa calle por calle era una locura en ese momento. Imaginarse un sistema como Street View que permitía navegar en 3 dimensiones a través de todas las calles del mundo era absolutamente demencial y esa fue la apuesta que le hizo Google. Proyectos como Android, que fue una prueba piloto en el mercado asiático y que hoy en día tiene 80% del mercado, también nacieron como un sueño que al principio tenía muchos riesgos. Y tal vez la diapositiva más interesante que no les voy a mostrar es la de los proyectos fracasados de Google. Ahí está toda la esencia de Google, porque más importante que estos éxitos es todos los proyectos que hemos pasado y por los cuales hemos fracasado. Otra empresa que me gusta bastante es Tesla. Su misión, volver masivo los vehículos eléctricos. Hace unos 6 años un vehículo de Tesla tenía 200 kilómetros de autonomía nada más. La última vez que pude estar en San Francisco, pude comprobar que un vehículo tenía 600 kilómetros. No me monté en este. Pero ya están en 600 kilómetros de autonomía los vehículos de Tesla. Eso hace que realmente los vehículos de Tesla puedan ser usados en la vida cotidiana. Entonces recapitulemos. Primero, propósito. Segundo, mindset. Ahora sí, entremos en el cómo. Cuando ya tenemos un propósito y un mindset, ya podemos empezar a ver, bueno, ¿cómo logro yo justamente este proceso de transformación digital? Tercer elemento que les quiero dejar que me parece fundamental es el concepto de escala. Aquellos que vieron la serie Cosmos y que vieron ese video donde uno navega a través de las potencias de 10, saben de lo que hablo de escala. ¿Qué tan preparado está su negocio para aguantar un cliente, 10 clientes, 100 millones de clientes? Cuando un negocio requiere duplicar su infraestructura humana y física para duplicar su número de clientes, es típicamente el caso de un negocio que no escala. Les voy a poner un ejemplo que pasa momentos a veces duros en Colombia.
el sector salud. El sector salud es el típico caso de un negocio que tiene dificultades de escala. ¿Por qué? Un hospital, si quiere atender 100 personas, necesita 100 camas. Si quiere atender 200 personas, necesita 200 camas. Ahora observen esto tan interesante. Ustedes han visto que vivimos una época donde todo el mundo le gusta el CrossFit, el maratón, el triatlón. ¿Sí lo han sentido? Yo no lo entiendo porque yo vengo de esa época de que jugábamos fútbol en Guayabados el domingo. Entonces no lo entiendo muy bien, pero bueno. Ahora todo el mundo está obsesionado con el ejercicio y los hospitales, las clínicas, que deberían ser una voz en la salud de la gente, a ninguna se le ha ocurrido diseñar un servicio electrónico para asistir a la gente en alimentación, para asistir a la gente en salud preventiva, que no es regulada, y ofrecer un servicio de suscripción, por ejemplo, que por 5.000 pesos alguien me esté dando un servicio. Esto sería una forma espectacular para que los hospitales y las empresas del sector salud desmaterialicen sus servicios, ganen escala, puedan ofrecer sus servicios en otras partes del mundo y justamente tengan otra fuente de dinero. En vez de eso, cuando uno habla de transformación digital en las compañías de salud, se centran en cosas que no necesariamente generan nuevas oportunidades, como se centran mucho en el historial médico electrónico y todo ese tipo de cosas que yo sé que son importantes, pero no necesariamente cambian el chip y buscan en esto un generador de nuevas oportunidades de negocio. Entonces tenemos propósito, mindset y escala. Y ahora vamos a hablar de los habilitadores. Y hay dos habilitadores que son absolutamente trascendentales en esto. El primero es la organización colaborativa y el segundo, las tecnologías mágicas. Traté de buscar una palabra que no fuera mágica, pero ustedes vieron en el estado en que está la tecnología hoy en día y es tan incomprensible que es equiparable a la magia. Entonces empecemos con el tema de las organizaciones. Creo que todas las personas que trabajan en empresas, en corporativos, están sintiendo que ese modelo de organización en el que estamos está llegando a su fin, ¿cierto? En realidad lo que está pasando es que el modelo de organización que hoy en día tienen los corporativos se heredó justamente de la primera revolución industrial, donde su característica fundamental era que el quehacer y el pensar estaba totalmente separado. Había una gente que pensaba y había una gente que hacía. Era una época donde nos concentrábamos esencialmente en la transformación de la materia. Hoy en día no vivimos una época de la transformación de la materia. Entonces este tipo de organización ya no nos funciona tanto. Este tipo de organización donde hay una sola cabeza gobernando toda una compañía, como que de alguna manera no cuadra. Y observen esto tan interesante, los paradigmas científicos suelen cambiar todos al mismo tiempo. Cuando vino la revolución industrial, los médicos se volvieron casi que mecánicos, ¿no? Miraban cada órgano de forma separada. Pues ahorita está pasando algo interesante. Nos hemos dado cuenta que el cerebro humano, a diferencia de lo que muchos creemos, no está solamente en la cabeza. En realidad, el cerebro humano está compuesto de 3 cerebros. El cerebro que tenemos en la cabeza, un cerebro que es del tamaño del cerebro de un perro, que está en el estómago, y un cerebro que es del cerebro del tamaño de un conejo, que está en el corazón. Hoy en día ya la evidencia médica muestra que es la colaboración de estos 3 núcleos los que generan el cerebro humano. Y observen que nuestro lenguaje natural de alguna manera ya lo sabía. En el lenguaje natural uno decía, esta decisión la tomé con las tripas, o esta decisión la tomé con la cabeza o con el corazón. Entonces, cuando cambia ese paradigma, también cambia el paradigma de cómo entendemos que funciona el mundo y de alguna manera este esquema ya no nos funciona tanto. Ya no es solamente una cabeza gobernando. Entonces, las empresas, muchas de las que están aquí, que son startups, que ya no están en la transformación de la materia, sino en la transformación del conocimiento, han entendido eso. ¿Y cómo funciona una startup? Muy simple, arranca un programador, el comercial, el financiero, arrancan los 3, todos hacen, todos piensan, todos colaboran, y ese tipo de organizaciones va creciendo con esa mentalidad, donde todos pensamos y todos hacemos. Un muy buen ejemplo de esto es entender que ya las empresas se basan en autogestión, en empoderamiento, en adaptabilidad, donde las mismas personas se autogobiernan.
Eso no quiere decir que no haya estructura, que no haya jerarquía, que no haya liderazgo. Por supuesto que hay liderazgo. Pero el liderazgo ya no es un liderazgo que va a surgir de los organigramas, sino es es un liderazgo que va a surgir de los talentos, y es muy distinto. Una cosa es un organigrama impuesto con un liderazgo impuesto, otra cosa es un liderazgo cuando surge del talento específico de las personas. Entonces ya más que pirámides, esas nuevas formas de organización se van a parecer algo así, a formas de organización más adaptadas a la complejidad del mundo en el que vivimos. Todos conocen Waze, ¿cierto? ¿Cómo funciona Waze? Cada persona con su teléfono emite una pequeña señal y esa pequeña señal se compila en un mapa y ese mapa, al sumar todas las señales, se vuelve un sistema inteligente. Pero el aporte de cada uno de nosotros es absolutamente igual y proporcional. ¿A ustedes no les parece una metáfora espectacular de cómo debería funcionar la empresa hoy en día? Todos en la empresa tenemos un pequeño pedacito de la verdad y el rol de los nuevos líderes de las organizaciones es justamente sumar todo ese conocimiento y abrir todas las posibilidades para que la gente pueda exponer su talento de la mejor manera. Evidentemente, en una sociedad de conocimiento, lo más interesante es que haya colisión de partículas. ¿Qué llamo yo colisión de partículas? Que la gente se siente, converse, discuta, pelee, idee, sea creativa. Pero hacer esto presencialmente hoy en día no tiene sentido. En muchos casos no tiene sentido porque el talento está regado alrededor del mundo. Entonces tenemos que aprender a hacer esto con escala. Y ustedes han visto que surgen herramientas de colaboración que permiten hacer eso por escala. Yo todavía veo muchas empresas que para trabajar juntos utilizan como elemento central el correo electrónico. Y entonces para trabajar un grupo de 5 empiezan, mando el correo con un archivo adjunto, versión 1, versión 2, versión 3, versión definitiva, se lo juro, 1. Como si no existiera internet. Estamos en la época donde queremos que todos los dispositivos estén sincronizados, estamos en la época donde queremos trabajar todos en tiempo real. Estas herramientas responden a eso, a trabajar en tiempo real, a darnos feedback en tiempo real, a no trabajar de forma secuencial, sino de forma paralela. También surgen herramientas que ustedes ya conocen, como la videoconferencia, pero la videoconferencia no en esa visión antigua de la videoconferencia para el presidente de la compañía, sino la videoconferencia para todo el mundo, para que la gente pueda estar colaborando todo el tiempo en tiempo real. Están surgiendo también hoy en día los espacios colaborativos de trabajo que permiten que personas que están regadas alrededor del mundo tengan espacios e infraestructura tecnológica como si estuvieran sentadas en la misma empresa. Muchas de las startups que están aquí, que yo conozco algunas, tienen su principal desarrollador en Georgia, su líder de marketing en Inglaterra, y es con una sola infraestructura tecnológica que les permite estar muy dispersos en el mundo, pero centralizando el conocimiento y la información. Van a ver ustedes aparecer una nueva tendencia de herramientas que son lo que yo llamo herramientas activas. Hoy en día las herramientas pasivas van a ver que poco a poco las vamos a dejar de usar y vamos a empezar a usar herramientas que nos sugieren cosas. Como esa herramienta que algún día les dice, hey, tienes que salir ya porque si no vas a llegar tarde a tu cita. Ustedes van a empezar a ver herramientas asistentes que les van a decir, hace 2 meses no llamas a tu mejor cliente. O cuando llegan a un aeropuerto inmediatamente les sale el pasabordo. Son herramientas que no esperan que ustedes hagan algo para sugerirles algo. Y evidentemente el idioma tampoco va a ser una barrera. Ya la traducción en tiempo real va a ser tan efectiva que tampoco el idioma va a ser una barrera para separar a las personas y al talento. Y nos queda la última parte, el último habilitador, la magia. Evidentemente que todos ustedes lo que buscan es masificar sus productos. Y pues evidentemente que la mejor manera de masificar hoy en día los productos es crear servicios electrónicos. Y apareció providencialmente este concepto de cloud computing. Sin embargo, muchas de las cosas que yo he notado con el cloud computing es que lo que hace la mayoría de las empresas y lo que hacen la mayoría de las personas es coger el proceso que tienen hoy o coger los sistemas que tienen hoy y se los llevan a la nube. Evidentemente, si Avianca mañana me dice que quiere llevarse todos sus servidores a la nube de Google, yo no me voy a poner bravo. Tenemos esa posibilidad. Pero lo más importante de este proceso de la nube vuelve al concepto de transformación.
Hoy en día las cosas en la nube funcionan distinto. No se trata de llevar el proceso tal como lo tenemos hoy en día a la nube, sino se trata de reinventárnoslo. Y esa reinvención del proceso no es sencilla. La reinvención del proceso si hoy en día funciona mucho por prueba y error, por prototipo, por ensayar, por fracasar, por entender algo que es muy importante hoy en día, que es el Customer Journey, que se habla mucho, el diseño de servicios digitales. Yo no sé si ustedes se acuerdan, antes una empresa hacía su página web y era a uno de adaptarse a la lógica de esa página web. Hoy en día todas estas empresas están poniendo al cliente en el centro, se va prototipando, se va ensayando, se va comprendiendo cuál es la interacción del cliente, se pone el cliente en el centro y ahí es donde el concepto de diseño de servicios y de Customer Journey se vuelve fundamental. Fue ahí cuando en Google dijimos, uy, aquí tenemos un 10x. ¿Por qué? Porque dijimos, ¿qué tal si convertimos ese concepto de tecnología en la nube, lo llevamos un paso más allá y convertimos lo que antes era alquilar máquinas, lo volvemos casi como si fuera un servicio público. No vamos a alquilar máquinas para que la gente procese información. Lo que vamos a darle a la gente es una capacidad de cómputo como servicio. ¿Para qué? Para darle flexibilidad como servicio y escala como servicio. Imagínense darle a una persona que no tiene recursos la posibilidad de rentar un supercomputador por 5 minutos para procesar millones de datos. Nuestra idea fue acortar justamente toda esa brecha que separaba a las personas del alcance real de la computación en la nube y que cualquier persona que quiera usar este tipo de servicios lo pueda usar. Y una vez que ese servicio progrese, pues progresamos juntos. Nosotros ya no creemos en el modelo anterior de la tecnología donde una empresa tenía que ir, pagar cientos de millones por un software y al final ver si le funciona o no. Nosotros entendimos que este modelo de tecnologías en la nube lo que busca es darle posibilidades a la gente de ensayar, de prototipar, de ver cómo utiliza estas capacidades para crecer. Y cuando crece, crecemos juntos. ¿Por qué esto es importante? Porque hoy en día, y creo que se nos han repetido 300 veces hoy, los datos son absolutamente todo. Pero no solamente son absolutamente todo para entender los fenómenos, sino para involucrarlos en el proceso de diseño. Ese concepto de compañía data-driven, donde los datos definen también las interfaces, donde los datos definen las decisiones que se toman. La idea de este tipo de computación, de estos servicios de computación, es darle la posibilidad a las empresas de utilizar esto para estar operando todo basado en datos. Entonces, ¿los datos qué son? Los datos hoy en día no son filas y columnas como lo eran hace 15 años. Hoy en día los datos y la mayoría de datos interesantes son lo que llaman datos no estructurados y se parecen muchísimo a esto. Y justamente el rol es cómo le damos herramientas sencillas, herramientas que no sean necesariamente para expertos, que le permitan a las organizaciones ordenar, entender, clasificar esos datos para poder utilizarlos en sus aplicaciones. Es de ahí que se habla tanto de Big Data y Analytics en todo el proceso de generación de negocios digitales. La información también es esto, es analizar sentimientos, es clasificar imágenes, es ver cuál es el sentimiento de una imagen. Y todo eso parte justamente de las técnicas de Machine Learning. ¿Para qué sirve todo esto? Primero, para emprender. Estas herramientas están al alcance de todas las personas. Son exactamente las mismas herramientas que puede usar un desarrollador en Silicon Valley. Esas herramientas las pueden usar ustedes. El precio no es una barrera de entrada. Entonces es espectacular. Con $100 ustedes ya pueden entrar a una consola y hacer un prototipo funcional. Entonces es una herramienta de emprendimiento espectacular donde pueden tener acceso no solamente a la capacidad de cómputo, sino a todas las capacidades analíticas y a todas las lógicas de Big Data y Machine Learning que han mencionado hoy. Evidentemente la industria más tradicional también va a tener oportunidades en eso. La industria de la salud, como ya lo mencionamos, va a poder usar este tipo de herramientas para generar toda una serie de nuevos servicios que le permitan ganar escala. Otro tema que es bien interesante es el concepto de individualización de productos. Hoy en día, por ejemplo, las empresas de seguros están viviendo un tema complicado porque los seguros se están volviendo un commodity y hay una tendencia de competencia en el precio y hay una tendencia de competencia a la baja. Entonces hemos trabajado con empresas de seguros que dicen, si yo logro entender cómo maneja
una persona su vehículo y logro entender que no puedo cobrarle lo mismo al joven que maneja un vehículo a las 3 de la mañana rojo un viernes que a la viejita que maneja un vehículo el domingo, puedo empezar a individualizar el servicio y volver una oferta más diferenciada. Y eso estamos haciendo justamente con el análisis de datos. El tema de omnicanalidad, que también ya las he mencionado aquí, de cuál va a ser el customer journey de un cliente que va a una tienda, que va a internet, pero que ve el producto en la tienda, cómo funciona ese modelo de compensación, cómo voy a poder yo conocer el cliente, cómo puedo tener yo una visión 360 grados del cliente. Todo eso también lo vamos a poder hacer con este tipo de tecnologías que me permiten medir todas las interacciones que hace el cliente en todos los tipos de canales. Uno de los proyectos más interesantes, que estamos haciendo con la banca y con el retail es justamente mezclar ese concepto de analytics, que fue muy conocido en la publicidad online. O sea, todos los datos que se guardan en analytics, empezar a mezclarlos con los datos transaccionales. ¿Qué pasa si yo pongo en una sola bodega de datos de analytics y datos transaccionales y empiezo a procesar esos datos para tener una visión 360 del cliente y poder hacerle llegar productos cada vez más personalizados y más individualizados? Este tema de Big Data y Machine Learning también es fundamental en temas como detección de fraude, corrupción. Ese tipo de casos de uso también van a ser cada vez más comunes, siempre pensando en lo mismo, en el propósito que queremos lograr. En todo tema de servicios de suscripción, el poder detectar el comportamiento, como lo decía la primera conferencista, el detectar el comportamiento de un usuario que se suscribe a un servicio y que empieza a tomar un comportamiento típico de un usuario que se va a desuscribir o que se va a dar de baja en el servicio. Todas las técnicas de Big Data y Machine Learning también pueden ser útiles para predecir ese tipo de comportamientos. Yo lo que quiero decir para terminar es lo siguiente, y es que se habla mucho en nuestros países de la penetración de la tecnología, de la democratización de la tecnología y del acceso que pueden tener las personas a las tecnologías, y yo quisiera hacer una diferenciación grande. Una cosa es que las personas tengan acceso a la tecnología como tecnología de consumo, como consumidores de tecnología, y otra cosa es que tengan acceso a este tipo de herramientas que no son para el consumo, sino generadores de oportunidades. Yo creo que hay que diferenciar las dos cosas porque lo que veo es que en América Latina las tecnologías están tendiendo más a penetrar como objeto de consumo y justamente no como un generador de nuevas oportunidades como lo puede ser el cloud computing, que como les dije, finalmente es poner al alcance de todos ustedes exactamente las mismas herramientas que están usando en otros países para que ustedes puedan emprender o hacer los proyectos de transformación digital en sus negocios. Falta lo último. ¿Cuál es mi 10X? Pues mi 10X lo voy a tratar de convertir en un 10X, en un 100X, porque si logro ayudar a cada uno de ustedes a lograr su 10X, lo voy a conseguir. Muchísimas gracias.